Muy buenos días para todos, señora presidenta, muchas gracias a los senadores de la Comisión Quinta, en particular a los citantes, al senador Inti Asprilla y a la senadora Andrea Padilla. Gracias por citar este debate, por poner en el ojo de los colombianos un asunto grave de interés público, no solamente para Bogotá, sino para el país. A todos los senadores de la Comisión Quinta, un gusto volver a verlos, un placer estar nuevamente en esta que considero también mi casa en el Congreso de la República, al señor superintendente de Servicios Públicos y a las señoras ministras de Vivienda y Territorio y a la señora ministra de Ambiente. También muchísimas gracias por concurrir a este debate público en el Congreso de un tema que parece de Bogotá, pero es del país. Y que es, lo he dicho yo y quisiera empezar por ahí, el tema de abuso y de corrupción más grande que yo he encontrado como alcaldesa en la ciudad de Bogotá. Lo que ha venido haciendo el operador del relleno Doña Juana es un incumplimiento sistemático, violatorio de los derechos de los bogotanos a un ambiente sano, a que le cumplan con un contrato de concesión que se hizo en el 2010 bajo unas condiciones a las que concurrió libre y voluntariamente ese contratista. Compitió con varios proponentes, a la ronda final llegaron 3 proponentes y aceptó plenamente las condiciones que puso la ciudad en su momento en el año 2010. Pero no solamente es el incumplimiento sistemático violando los derechos en particular de los colombianos más humildes hacia el sur de Bogotá, particularmente en Tunjuelito, en Ciudad Bolívar, en Usme, que han tenido que padecer con su vida, con su salud, los incumplimientos e inadecuado manejo de la disposición de residuos en Doña Juana, deslizamientos que han afectado su salud por mal manejo del relleno, sino que además pretende sacarle de los bolsillos a los bogotanos 1.2 billones de pesos, una cifra astronómica y monumental, acudiendo a argumentos absolutamente infundados, pretendiendo que se le pague un servicio que nunca ha prestado, porque es que el operador ni ha cumplido con la adecuada disposición final de residuos a la que se comprometió, ni mucho menos ha cumplido con el tratamiento de lixiviados al que se comprometió. Y hoy, después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos, probadas por la interventoría, de tener multas de las autoridades ambientales, de tener multas de la superintendencia, y aquí nos acompaña el señor superintendente, es decir, el cumplimiento sistemático al que me refiero no es simplemente una idea de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es algo probado por la interventoría, sancionado por la superintendencia y sancionado por las autoridades ambientales. Y a pesar del incumplimiento sistemático, hoy pretende que le paguemos 1.2 billones de pesos como si hubiera cumplido, como si en efecto hiciera el tratamiento de lixiviados, como si en efecto hubiera optimizado la planta de tratamiento de lixiviados, cosa que no ha hecho desde el 2010 hasta el día de hoy. Por el contrario, como el titular del predio y el titular de la licencia ambiental, como todo dueño del predio, es la Unidad Administrativa de Servicios Públicos del Distrito, quien está siendo sancionada por las autoridades ambientales es la UAESP, por culpa de un operador que no cumple. De manera que aquí se están mezclando muchos temas que yo quisiera poner de presente. Déjenme contarles, apreciados senadores y amigos de los medios de comunicación, bogotanos y colombianos todos, esta es una tortura que está viviendo la ciudad de Bogotá desde el año 2010. En la administración de Samuel Moreno se hizo esta licitación. Compitieron 3 proponentes. Ahí dejo la ayuda visual para quienes quieran informarse y por supuesto la compartimos con todos los senadores y con los medios de comunicación. Ese contrato del 2010 tiene un objeto muy puntual que se comprometió a hacer el contratista, CGR, que es asegurarse la adecuada disposición final de residuos sólidos y hacer el tratamiento de lixiviados. Muy concreto. Compitió, no solamente compitió y dijo,
como ustedes bien lo saben, las tarifas de los servicios públicos no las fijamos las alcaldías y gobernaciones, no las fijamos los entes territoriales, las fijan comisiones reguladoras del orden nacional, en este caso la CRA. Así que eran conocidas plenamente por los competidores, también por CGR, cuáles eran las condiciones tarifarias, plenamente conocidas. Plenamente conocido que serían esas autoridades regulatorias las que fijarían las tarifas, no el distrito. Y plenamente conocido el estado de construcción de una planta de tratamiento de lixiviados que había. De hecho, por eso se le exige en el contrato optimizarla. El plazo no se definió en años, sino en capacidad, y esto es muy importante. El plazo de la concesión está hasta que se cumpla una cota de capacidad del relleno, ¿sí? Y se dice claramente que se podrá por una vez actualizar o modificar la licencia ambiental del mismo. Y en función de esa actualización única, de una sola vez de esa licencia y del copamiento de esa cota, se hizo la concesión. Sin embargo, esos antecedentes y eso que se concesionó, el contratista CGR en su momento se comprometió a que en 8 meses optimizaría la planta de lixiviados. Había un aporte del distrito para esa optimización de un valor de 4.100 millones de pesos, otro valor que aportaría el contratista. Más aún, el contratista, cuando se ganó la licitación, no solamente dijo que la optimizaría en 8 años, no solamente dijo que pondría los recursos, sino que de hecho se ganó la licitación porque ofreció un descuento hasta del 10% en lo que iba a ser remunerado por hacer el tratamiento. Es decir, dijo que él, a diferencia de sus competidores, podría hacer por el 90% del valor establecido y no por el 100% ese tratamiento. Así se ganó la licitación. Pero resulta que pasaron los 8 meses y no se cumplió. No se optimizó ni se hizo la inversión. Y se empezó a dar largas sobre el cumplimiento de la disposición y empezaron las auditorías y empezaron las interventorías a partir del año 2011 porque efectivamente no hay cumplimiento. El contratista ha hecho varias, este es un contratista de mala fe, lo quiero decir con todas sus letras. Una persona que de mala fe, que dilata, que incumple, que miente, que ha tratado de jugar con 2 órdenes jurídicos distintos, apreciadas ministras, para esto. O bien estamos hablando de la gestión de un contrato público, entonces es un tema contractual, si es que vamos a tener alguna discusión con el contratista, o bien estamos hablando de un tema tarifario, con lo cual no le compete a jueces de los contratos, sino a las autoridades regulatorias de las tarifas. Pero este contratista ha tratado a lo largo de estos años de jugarnos la doble, de tratar de dirimir temas tarifarios como si fueran contractuales y tratar de dirimir temas contractuales como si fueran tarifarios, para evadir a la autoridad tarifaria, que es la CRA, o para evadir a los jueces de los contratos, que de acuerdo al contrato son jueces arbitrales, porque hay una cláusula que así lo determina. La autoridad tarifaria ha hecho actualización de las tarifas, la CRA en efecto ha hecho actualización de las tarifas. Se pronunció en ese sentido la CRA, actualizó las tarifas en su momento. Esto no es ninguna cosa, digamos, no prevista. El orden jurídico así lo prevé. De tanto en tanto, las autoridades, y con base en estudios técnicos, etcétera. Yo quiero decir que no hay un Doña Juana en el resto de Colombia, no existe. De hecho, cuando se hizo el contrato, la autoridad tarifaria no tenía tarifas establecidas de disposición final y de tratamiento de lixiviados, porque en ninguna otra parte del país había tratamiento de lixiviados. Lo estaba empezando a hacer Bogotá a propósito de la tragedia de Doña Juana de la que se refería el senador Inti Asprilla, que se vivió a finales de los 90. La única tarifa que existía era una tarifa que había establecido con base en estudios técnicos la UAES y la Alcaldía Mayor de Bogotá, no existía otra. Supongo yo que la autoridad, en este caso la CRA, pues fue haciendo la actualización tarifaria, fue haciendo estudios técnicos. Y yo quiero aquí llamar la atención sobre lo primero, porque es un tema que este Congreso deberá decidir, y ojalá lo decida en el plan de desarrollo, apreciados congresistas. Y es que sí tenemos que asegurarnos que las autoridades regulatorias tengan los estudios técnicos comparativos, rigurosos y serios para definir las tarifas.
A mí me sorprende, esto fue hace ya muchos años, entre el 2014 y el 2018 se actualizaron las tarifas, pero como lo decía la senadora Andrea Padilla, Bogotá con un estudio técnico en su momento había decidido que eso costaba 2.900 pesos por tonelada, ¿sí? Y como les digo, no había otro parámetro en el país, no había otra planta de lixiviados. Sin embargo, cuando se actualizaron las tarifas dijeron que no, que eso ya no costaba 2.900, que costaba 11.000. Es decir, se multiplicó por 4 veces la tarifa. El concesionario no objetó ese incremento de tarifa y por supuesto una vez la adopta la autoridad tarifaria, pues nosotros como cualquier otro ente territorial debe cumplirla y ceñirse a ella. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Y sin embargo, este contratista de mala fe, ¿no?, dice y nos pone una demanda, un primer pleito, alegando que no se le ha reconocido la inversión hecha en el tratamiento de lixiviados en la adecuada disposición, que no se están cubriendo sus costos, que él está perdiendo después de que le multiplicaron la tarifa de semejante manera, ¿no? Dice que está perdiendo, dice que está cumpliendo, dice que no se le están reconociendo los costos y va y nos demanda ante el tribunal. Por razones de tiempo, si los señores senadores, por supuesto, tienen inquietudes, yo puedo ahondar tanto como se quiera, pero la controversia era sobre la optimización del sistema de lixiviados, sobre las obligaciones de aprovechamiento, sobre las vías y taludes, sobre los pondajes, muchas gracias señora presidenta, sobre la legalidad de las sanciones que se le habían impuesto, etcétera. Lo cierto, apreciados amigos, es que ese primer pleito lo ganó en su cabalidad el bolsillo de los bogotanos. Todas y cada una de las pretensiones de CGR fueron negadas por el Tribunal de Arbitramiento, porque las pruebas eran irrefutables de que el contrato en su objeto era claro, en sus obligaciones era clara, en su forma de remuneración era clara, y que el que había incumplido era CGR. Perdió todos, no perdió una parte, alguna, no, perdió todas las pretensiones, todas, absolutamente todas. Lo condenaron a cumplir el objeto del contrato, lo condenaron a hacer el aprovechamiento de acuerdo a lo definido en el contrato, lo condenaron a hacer todas las vías de estabilización, pondajes establecidos en el contrato, lo condenaron a hacer el mantenimiento de todos, más aún le ejecutaron la cláusula penal por 2.172 millones de pesos. Y le dieron un plazo específico de máximo 1 año para ponerse al día y cumplir todo. Palabras más, palabras menos, le dijeron que no fuera de mala fe, que no fuera atrevido, que no fuera abusivo y que cumpliera con sus obligaciones. Pues bien, lo que ha pasado después de esa disposición, de ese laudo arbitral, es que una vez más CGR no cumplió ni el contrato ni el fallo, ninguna de las dos cosas. Y que por el contrario las autoridades ambientales, con razón, han seguido abriendo la investigación y sancionando a la UAES como titular del predio y de la licencia ambiental por no hacer el tratamiento de lixiviados, por contaminar el río Tunjuelo, por impedir que se avance en las normas y estándares ambientales de la ciudad. Como lo decía la senadora Padilla, en su momento la actualización tarifaria pasó de 2.882 a 11.949 el valor por tonelada, pero si lo actualizamos hasta el día de hoy, ¿sí?, año 2023, hoy en día estamos pagando, senadora, 24.000 pesos, 24.000 pesos, 10 veces la tarifa pactada. Claro, el valor del dinero del tiempo también ha evolucionado, pero no es solamente por la inflación causada, sino por reconocer los costos con base en estudios técnicos. Pero como bien decía la senadora Padilla, tras de cotudos con paperas, no cumplió el objeto del contrato, no cumplió el fallo del 2018, ¿no? Y la administración distrital, que tiene un contrato y un fallo a su favor tan contundente, no lo conminó con todo a que cumpliera. Resulta que los señores de CGR volvieron en el año 2019, apreciados congresistas, y volvieron a demandarnos
por lo mismo por lo que ya habían perdido, lo cual de entrada es triple mala fe. ¿Cómo nos pueden volver a demandar por un fallo que ya perdieron? Disfrazado con otra retórica, disfrazado con otros argumentos. Y ya no solamente diciendo que no, que sí han cumplido, sino que le tenemos que hacer un pago retroactivo de las tarifas que se pusieron en el 2018. Retroactivo desde cuando empezó el contrato en el 2010, o sea, más abuso imposible. Y unos señores que nunca le han cumplido a Bogotá dicen que les debemos 1.2 billones de pesos. Apreciados congresistas, este es un tema de ética y de defensa de los derechos de los bogotanos. Esta alcaldía no le va a pagar un centavo más del bolsillo de los bogotanos a un contratista incumplido. Y la alcaldía mayor de Bogotá en el año 2019 acababa yo de ganar la alcaldía y he sido contundente y clara. Ustedes me conocen, apreciados amigos. Si alguna lucha he dado yo en la vida es la lucha contra la corrupción. Y dije, por supuesto, este fue un tema en campaña y en mi gobierno, que yo haría cumplir el laudo del 18 y que CGR tendría que cumplir y que iba a tomar todas las acciones legales para defender el bolsillo de los bogotanos. Y entonces, ¿qué hacen los señores de CGR que seguramente confiaban en que yo perdería la alcaldía, pero para desgracia de ellos gané? Tan pronto yo gano, ¡pum!, meten la nueva demanda. ¿Y qué hace la alcaldía mayor de Bogotá? ¿Defender el interés de los bogotanos? ¿Objetar esa demanda? No. Se pone de acuerdo con los señores para nombrar árbitros en 5 días. En 5 días, la administración saliente de Enrique Peñalosa no solo no defendió a los bogotanos, no solo no culminó a CGR a cumplir el contrato y a cumplir el primer fallo que ya había ganado, sino que dice, bueno, pues nos vamos al segundo pleito y en 5 días, en tiempo récord, se ponen de común acuerdo en nombrar nuevos jueces, un nuevo tribunal. Y en ese nuevo tribunal es en el que estamos. El fallo de ese segundo tribunal, que tiene 2 tipos de aspiraciones fatales para Bogotá, 3 tipos de aspiraciones, diría yo, fatales para Bogotá. Este fallo, este nuevo tribunal, no solamente aboca el conocimiento de un tema ya juzgado. Yo respeto profundamente a las autoridades judiciales, pero me parece que esto requería comprensión de lectura, ni siquiera un profundo conocimiento del derecho, comprensión de lectura. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado. Para eso no hay que ser doctor en derecho. Para eso hay que tener sentido común y comprensión de lectura. Sin embargo, se aboca el conocimiento. Y no solamente se aboca el conocimiento, claro, hay que decir que la alcaldía aceptó que se abocara el conocimiento y en tiempo récord, en 5 días, la alcaldía anterior acepta nombrar jueces. Sino que no contentos con eso, este tribunal, este segundo tribunal, nos pone una medida cautelar. Si algo ha demostrado la alcaldía es el incumplimiento sistemático de CGR. Y en un fallo parcial nos impone una medida cautelar en agosto del 2020 este tribunal que dice que no podemos, así está incumpliendo CGR, imponerle multas y obligaciones por incumplimiento mientras esté en estudio el tribunal. Es decir, le garantiza impunidad a CGR. Desde agosto del 2020. CGR puede incumplir, puede desviar los recursos, puede no hacer la disposición final, puede no hacer el tratamiento de lixiviados, puede incumplir las normas ambientales, puede incumplir las normas de servicios públicos, señora ministra, puede incumplir las órdenes de la superintendencia y nadie le puede imponer una multa ni una sanción. Porque la medida cautelar del tribunal así no lo ordena y este es un régimen de derecho. Nosotros estamos obligados a cumplir las decisiones de los jueces, así no las compartamos. Así que ahí estamos desde el 2020, con un incumplimiento sistemático, con multas que no podemos imponer, con sanciones que no podemos aplicar, ninguna autoridad, ninguna, no solamente la alcaldía, ninguna autoridad. Y a puertas a un fallo que se iba a producir pasado mañana, el 30 de marzo. Vean ustedes cómo es la vida, se citó este debate, ¿verdad? Público conocimiento, se citó este debate para el día de hoy, 28 de marzo. Pues ayer en la tarde nos informó el tribunal que aplaza
la fecha de toma de decisión del fallo. Porque, señores congresistas, el control político funciona. Porque los corruptos actúan amparados a la oscuridad del debate público. Porque creen que no tienen escrutinio. Pero los señores de CGR deben saber que esta ciudad tiene alcaldesa, que esta ciudad tiene consejo que ha hecho este debate, que esta ciudad tiene congresistas que defienden el interés público de sus ciudadanos, y aquí estamos sentados por eso. Y que esta ciudad tiene un gobierno local y nacional que está dispuesto a usar todos los mecanismos para defender los derechos ambientales, los derechos sociales y, por supuesto, los derechos contractuales de nuestros ciudadanos y sus bolsillos. Yo quisiera terminar diciendo qué puede pasar. Por supuesto, nosotros hemos acudido a un equipo de defensa experto ante la posibilidad de perder 1.2 billones de pesos de los impuestos de los bogotanos, que nos terminen subiendo eso en tarifas, por ejemplo. Hágame el favor. Cuando lo que estamos es tratando de proteger el bolsillo de los bogotanos y de los colombianos de la inflación y de tantos factores adversos que ha habido recientemente en la economía. Tenemos un equipo técnico, serio, riguroso, no solamente la UAES, también la Secretaría Jurídica del Distrito. Yo personalmente he puesto este tema en el debate público, en el control social, en el control político, porque no vamos a dejar estafar a los bogotanos 2 veces por un contratista abusivo. Pero ¿qué podría pasar, apreciados amigos? El tribunal debe resolver, ya decidió que no va a resolver pasado mañana, 30 de marzo. Pero el 11 de abril, después de Semana Santa, a las 4 de la tarde, se decide la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos. ¿Y qué pretende el abusivo, el incumplido, el de mala fe? CGR. Pretende 3 cosas. Pretende 1.2 billones de pesos del bolsillo de los bogotanos. Pretende ampliar el plazo de su concesión. No solamente quedarse con 1.2 billones de pesos, sino asegurarse el contrato, ojalá unos 10 años más. Y pretende, porque esta es la tercera actuación de mala fe que ha hecho CGR, es que nosotros decidimos en el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá-Reverdece, expedido el año pasado, señora ministra, que Bogotá no va a seguir teniendo un relleno de por vida, una tecnología inadecuada para la disposición final de residuos. Este es el segundo round de basura cero, señora ministra. Este es el segundo round de basura cero, política que empezó el alcalde Petro. Que es que la basura no está haciendo en nuestra cabeza, todo es reutilizable. Todo es reutilizable, hay tecnologías para reutilizar, reciclar, reducir la disposición final de residuos. En vez de enterrar esa basura, producir lixiviados y contaminar el medio ambiente. Entonces, lo que espera CGR es suspender el POT, que decidió que Bogotá en los próximos 15 años cerrará ese relleno y utilizará ese predio para tener un parque de innovación tecnológica, con varias tecnologías, no solo con una, para poder hacer la disposición, reducción, reutilización y aprovechamiento de los residuos sólidos. Porque el problema no es el predio, sino la tecnología que se usa. CGR demandó el POT, logró una suspensión temporal, defendimos el POT y el POT hoy está vigente. Entonces vamos en 3 por 1, eso pretende CGR. Que dependamos, ahí está la disposición del POT. El POT dice con todas sus letras una cosa que es un acuerdo de ciudad que hemos luchado, no solo esta, sino por varias administraciones en tener. Y es que en los próximos 15 años de vigencia del POT se cerrará, conforme a las normas ambientales, ese relleno como única tecnología. Se construirá con diversas tecnologías un parque de innovación tecnológica. ¿Qué quería CGR? Tumbar esa disposición del POT. Por fortuna no lo logró, pero lo va a seguir intentando, no tenga la menor duda. Y además quiere extenderse el contrato y amarrarnos, esclavizarnos a su incumplimiento 10 años más y hacernos pagar 1.2 billones de pesos adicionales por esa belleza. De manera, señores congresistas, que aquí hay un precedente grave, gravísimo para Bogotá, pero hay un precedente muy grave para la nación. La señora ministra de Ambiente y de Vivienda, las dos saben las dificultades que están atravesando las demás ciudades. Y esto le pasa a Bogotá. Imagínense las demás ciudades, asocapitales,
la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, le hemos propuesto y estamos trabajando con el Gobierno Nacional para hacer una ley de gestión de residuos sólidos, para que no solo en Bogotá, sino en Colombia, nos propongamos no tener más rellenos con lixiviados, sino parques de innovación tecnológica, y que lo podamos cofinanciar, y está radicada y está en trámite, de hecho, ¿verdad? De manera que vamos para adelante. Y por último, yo sí quisiera decir, yo sí lamento, invito, con todo respeto, a esta comisión y al Congreso de la República, a que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo sí le dé las facultades al señor Presidente de la República, para que pueda regular los estándares técnicos con los que se definen las tarifas. No es bajar tarifas arbitrariamente, ni más faltaba, no es eso lo que pretende el presidente, pero sí que haya criterios técnicos claros, no arbitrarios, para definir diferentes tecnologías, sea por prestación pública directa, o sea por prestación mixta, o sea por prestación concesionada, ¿cómo se remuneran? Y cómo se combinan tecnologías, y cómo se cargan o no cargan a las tarifas. Eso es lo que está en juego, y por eso esto requiere una muy eficaz control político para que CGR sepa que estamos unidos, los ciudadanos, las instituciones, el gobierno nacional, el gobierno territorial de Bogotá, para defender a los bogotanos de su avaricia, de su mala fe, de su incumplimiento, pero que también estamos unidos para que no haya CGRs ni en Bogotá ni en Colombia, para que haya parques de innovación tecnológica, para que haya criterios claros para remunerar diferentes tecnologías, para que podamos enfrentar que es un gran factor de contribución no solamente a afectar los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía, sino que puede impedir el cumplimiento de las metas de emergencia climática que se ha propuesto Bogotá y Colombia. Concluyo, señora presidenta, diciendo que en una ciudad como Bogotá, la mitad de los gases de efecto invernadero que desafortunadamente produce Bogotá vienen del transporte, pero el 13 o 15% vienen de la inadecuada disposición de los residuos sólidos. Tenemos que cumplir una mejor tecnología para disponer los residuos sólidos, para reciclar, para reutilizar, para reaprovechar. De manera que es mucho lo que está en juego para Bogotá y para Colombia. Yo por eso quiero agradecerles a los senadores de la Comisión Quinta, muy en especial a los senadores Cintia Asprilla y Andrea Padilla por la citación a este debate, a las señoras ministras, al señor superintendente, por acudir al llamado de Bogotá en defensa de los ciudadanos y al llamado de Colombia, a que cambiemos estas tecnologías inadecuadas y estos abusos reiterados de asociaciones indeseables como CGR. Muchas gracias, señora presidenta.